¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para que puedan conversar ustedes directamente con los especialistas de alto nivel. En esta ocasión vamos a platicar con el director de Estrategia para Mercados Emergentes, Gerardo Rodríguez Regordosa, y estamos en las oficinas de BlackRock en Ciudad de México. Acompáñenme por favor a la entrevista. En Banco B por Más, aceleramos tu inversión. Invierte a partir de 200,000 pesos en cuenta verde con disposición inmediata. O B por Más pagaré a 180 días. Y obtén hasta el 4% de rendimiento anual sin comisiones. Llámanos o visítanos. Banco B por Más, patrocinador oficial Sahara Force India. Bueno, pues como les comentaba, estamos en las oficinas de BlackRock aquí en Ciudad de México y estamos aprovechando la visita del director de Estrategia para Mercados Emergentes, Gerardo Rodríguez Regordosa, que viene de Nueva York. Hola Gerardo, buenos días. Yolanda, muy buenos días, muchas gracias. No, gracias a ustedes por aceptar esta entrevista y por invitarnos aquí a sus oficinas. Gerardo, pues obviamente el motivo de esta entrevista es conocer qué es lo que están viendo ustedes en BlackRock acerca de los mercados emergentes, particularmente de México. Estamos a punto de cerrar el año. ¿Cuál es el panorama que están ustedes viendo para México? Bueno, el panorama en general para mercados emergentes, yo diría la economía mundial, ha sido sumamente complejo los últimos 2 años. Han sido repetidas las sorpresas negativas en materia de crecimiento económico. Yo no sé si existe en la historia reciente un periodo similar al que hemos vivido en el que las proyecciones de crecimiento de todos los analistas, incluido el Fondo Monetario Internacional, han sido revisadas a la baja por 5º año consecutivo. Digamos, si uno revisa las proyecciones que estaban haciendo hace 5 años para el crecimiento, digamos, de 2014, 2015, han estado revisándose continuamente a la baja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, digamos, la ausencia de demanda por exportaciones en el mundo, exportaciones manufactureras, pues ha afectado la dinámica en particular de mercados emergentes, la desaceleración de la economía china y el efecto sobre las economías que están vinculadas a todo digamos, toda la plataforma de producción de China, el desplome de los precios de materias primas ahora recientemente, la incertidumbre, digamos, alrededor de los temas geopolíticos del Medio Oriente, no digamos la situación en Europa, que digamos ya no está en el radar ahora, pero el tema de Grecia y las elecciones que se tuvieron hace algunos meses, pues capturó la atención, generó incertidumbre. Entonces, han sido una serie de choques negativos que han hecho que las previsiones de crecimiento se hayan estado revisando a la baja. México no ha sido, digamos, no es posible que se aísle de esta dinámica global y efectivamente pues se ha visto pues con las cifras de crecimiento, yo diría desde 2013, 2014 y ahora 2015, algunas revisiones a la baja. Creo yo, sin embargo, que ahora que estamos enfrente de la posibilidad de que el Fed empiece a subir tasas de interés en diciembre, justo esta posibilidad surge de que la realidad económica en Estados Unidos está alcanzando una dinámica de crecimiento que le da la comodidad, le da, digamos, el confort al Fed para poder empezar con este ciclo de alza de tasas de interés. Y lo que implica es que en materia de crecimiento, parece ser que estamos alcanzando un punto de inflexión. Yo diría que las últimas revisiones de crecimiento por parte de analistas económicos de México ya empiezan con revisiones a la alza en lugar de revisiones a la baja. Se espera un crecimiento en México pues cercano al 2%, 2.3% para este año, cercano al 2.8, 3% para el año que entra, pero ya hay algunos analistas que empezaron a revisar a la alza. Esperemos que esto implica precisamente que estamos llegando a la parte más baja del ciclo y ahora lo que veremos serán sorpresas positivas de crecimiento hacia adelante. Me llama la atención lo que usted nos está comentando, porque justo hace unos días el precio del petróleo
de la mezcla mexicana tocó el nivel más bajo en varios años. ¿El petróleo de alguna manera es una variable que afecta la percepción que pueden tener ustedes acerca de México? Bueno, yo creo que no del todo, porque el petróleo y la actividad petrolera, digamos, ya no es tan importante para la economía mexicana. Digamos, la actividad petrolera en México representa 4 o 5% del PIB, es un componente relativamente menor, todo el sector energético. Ya no es importante el petróleo en materia de exportaciones. Digamos, México es un exportador predominantemente de manufacturas. El petróleo y el precio del petróleo, la actividad petrolera sí sigue siendo muy relevante para las finanzas públicas. Entonces, cuando viene una caída tan dramática como se ha dado en el precio del petróleo en los últimos 12 meses, sin duda que el impacto se da de manera directa en finanzas públicas, y lo hemos visto en la estructura del paquete económico que aprobó recientemente el Congreso de la Unión para 2016, pues ya vienen unos ajustes de gasto importantes precisamente para acomodarse a una realidad en donde el precio del petróleo seguramente seguirá siendo bajo. La caída en el precio del petróleo es, digamos, sin duda un elemento, al mismo tiempo es una causa de problemas en algunos países donde sí la actividad petrolera es muy importante. Digamos, todos los países que son exportadores de petróleo en el Medio Oriente, sin duda, aquí en Latinoamérica, países como Venezuela, Brasil, Colombia, incluso Chile, aunque no es petróleo, pero son metales y otras materias primas, productos agropecuarios igualmente en Brasil, Argentina. Todo eso es, la caída de estos precios genera un problema, porque va a haber menor actividad económica hacia adelante, menor demanda por inversión, pero al mismo tiempo es una manifestación de un ambiente de actividad económica débil. China está en un proceso de rebalanceo que requiere de un menor crecimiento, rebalanceando hacia el consumo en lugar de la inversión, y todo esto está provocando todos estos ajustes. En el caso de México, afortunadamente, digamos, a lo largo de los últimos 20 años, la economía se ha ido diversificando, sobre todo desde el Tratado de Libre Comercio, más hacia manufacturas y dentro de manufacturas hacia productos de mayor valor agregado, en particular todo el sector de automóviles, autopartes, ha sido un sector muy, muy dinámico, y eso permite que el impacto económico sea relativamente menor en el caso de México. No obstante lo anterior, en México lo que ha pasado no es solo que se cayó el precio del petróleo, sino que también los volúmenes de producción se han estado revisando a la baja. Ya la combinación de estos dos elementos sí está teniendo una incidencia en menor crecimiento para 2015, que algunos analistas han estimado entre 0.3, 0.4% del PIB, que no es una cifra menor, pero nuevamente es la combinación de precios y cantidades. México, yo diría que ha pasado de ser un país predominantemente productor, exportador de petróleo, a ser un país más enfocado a manufacturas, muy conectado con la dinámica económica de Estados Unidos, y eso es lo que va a determinar, digamos, el futuro cercano de la actividad económica en nuestro país. Uh-huh. Muy bien. Doctor, por lo que usted nos está comentando de la subida de tasas y ahorita que nos está haciendo favor de platicarnos esto del impacto del precio del petróleo, de la caída de las exportaciones del petróleo, quiero preguntarle exactamente, usted dice, bueno, si suben las tasas la Fed, es un mensaje positivo, su economía va bien. Al ser el principal socio comercial de México, pues tendría que irle bien. Pero, ¿qué pasa con la volatilidad? ¿Qué impacto tendrá la volatilidad de las tasas, la fortaleza del dólar en la economía mexicana? Es correcto. Yo creo que, esta próxima subida de tasas por parte del Fed, yo creo que ha sido de los cambios de ciclo de política monetaria en Estados Unidos más anticipados de la historia reciente.
Venimos hablando de eso desde hace más de 2 años. Recordarán mayo de 2013, cuando se empezó a comentar del famoso taper y el taper tantrum. Desde entonces ha habido una corrección muy importante en las tasas de interés en economías desarrolladas y emergentes para precisamente reflejar esta posibilidad. Desde entonces, si uno observa lo que los mercados están esperando, no solo de la primera subida, sino de las subidas subsecuentes, al ver la forma de las curvas de tasas de interés, pues lo que vemos es que hay la expectativa de que puedan subir las tasas hasta 75, 100 puntos base en los siguientes 12, 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los mercados han ido anticipando esta trayectoria creciente de tasas de corto plazo y por ende, una vez que inicie el Fed con este ciclo restrictivo o la normalización de tasas, no debería de tener un impacto importante en la formación de precios de los activos emergentes y de México en particular. Esto podría suceder, sin embargo, en un ambiente sí de volatilidad, en donde el mercado trate de leer la velocidad y la tasa final en donde va a terminar el Fed todo este ciclo que está por iniciar. Y sí, efectivamente puede haber volatilidad en ese sentido, en la medida en que el ritmo de actividad económica en Estados Unidos sea superior y posibles presiones inflacionarias sean superiores a los que se anticipa actualmente, tendrá que haber una corrección de expectativas que conllevará un poco de volatilidad. Algo parecido podríamos decir con el precio del dólar. El dólar ha sido, en un ambiente en donde las tasas de interés están cerca de cero en el mundo, el precio de las monedas ha sido el mecanismo principal de transmisión, digamos, de esta restricción monetaria que estamos por iniciar. Y por eso, la depreciación de las monedas emergentes ha sido tan grande como lo hemos visto, no solo en este año, sino ya los últimos 3 o 4 años, la depreciación generalizada ha alcanzado niveles de 40-50%, que para estándares históricos son depreciaciones muy, muy importantes. Obviamente, los términos de intercambio se deterioraron de mercados emergentes precisamente por la caída del precio del petróleo y la ausencia de dinámica exportadora de manufacturas requiere de un tipo de cambio de equilibrio más depreciado. Por eso es que el peso se ha depreciado, todo lo que se ha depreciado, y lo ha hecho en línea con lo que ha pasado con otras economías similares. No se ha depreciado tanto como otras economías productoras de commodities. Si el dólar continúa su trayectoria ascendente una vez que inicie el Fed, el ciclo restrictivo, es probable sí que todavía pueda haber una depreciación adicional, no solo del peso, sino de las demás monedas. Y lo que hemos visto en México es que ha sido un proceso relativamente ordenado, donde han prevalecido condiciones de liquidez y de operatividad, de ambos lados. Los que quieren comprar y vender, ha habido liquidez suficiente. Muy bien, doctor. Pues muy interesante. Si me permiten, nos vamos a ir a una breve pausa y ustedes acompáñenos. Vamos a seguir conversando con el director de Estrategia de Mercados Emergentes en BlackRock, Gerardo Rodríguez Regordoza. Aguántenme la pausa, por favor. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @El Economista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Soy Nina Almeida, analista líder para Pemex y Moody's, y estoy en Voces en Directo del Economista. Voces en Directo, segundo aniversario por El Economista TV.
Bueno, pues seguimos en esta conversación desde las oficinas en México de BlackRock y ahora me gustaría conversar sobre, seguirme adentrando en el tema financiero, doctor, y preguntarle, recientemente el Banco de México divulgó su estado de cuentas y las reservas internacionales siguen disminuyendo. De hecho, de acuerdo con el banco, hay una disminución anual de 20,000 millones de dólares de reservas. Quisiera preguntarle, esta disminución de este activo que tenía México, ¿cómo lo toman ustedes? Porque en algún momento el propio gobernador del Banco de México había dicho que era parte del blindaje financiero. Sin duda, digamos, habrá que ver las reservas junto con la línea de crédito flexible que se tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional, que da, digamos, un colchón ahí en términos de la posición financiera internacional del país superior a 200,000 millones de dólares. Lo que hemos visto en los mercados financieros internacionales y en particular en los mercados de tipo de cambio, en este contexto que comentamos de fortaleza del dólar, han sido movimientos, digamos, muy pronunciados y volatilidad excesiva. Es para este tipo de episodios para los que se construyen estos espacios de maniobra, las reservas, esta posición, digamos, de reservas es precisamente para poder amortiguar este tipo de cambios abruptos cuando se presentan. Yo creo que lo importante es analizar las condiciones de operatividad y liquidez del tipo de cambio en este entorno. Lo que se ha hecho es que con mecanismos predecibles que la Comisión de Cambios aprueba y ha utilizado en el pasado, el poder proveer liquidez a los mercados cuando más la necesita y con eso el poder disminuir el rango de fluctuación del tipo de cambio. Yo creo que es difícil influenciar los niveles de mediano plazo del tipo de cambio, pero es posible el reducir la incertidumbre, el reducir la magnitud de la variación de estos cambios. Para eso es que se acumulan reservas, para usarlas en momentos, digamos, de cambios abruptos como se han dado en los últimos meses. En términos generales, en los mercados emergentes, digamos, hay momentos para acumular reservas y hay momentos para desacumular. En particular, aquí en México, la dinámica de acumulación de reservas es función, digamos, de la actividad de Pemex y del gobierno federal en materia de divisas y está influenciada por los precios del petróleo. Es normal que cuando el precio del petróleo cae, el ritmo de acumulación de reservas tiende a disminuir y ahora con estos mecanismos que ha activado la Comisión de Cambios, pues precisamente se hace uso de todo esto que se fue guardando en épocas, digamos, en donde el precio del petróleo estaba más alto para poder suavizar el efecto de eso. No se ve a los niveles actuales de reservas más la línea de crédito flexible, no es un elemento de preocupación, digamos, o de vulnerabilidad externa de México, sobre todo cuando se tiene, pues digamos, una balanza comercial, una cuenta corriente, digamos, con déficits moderados como lo ha tenido estos últimos años. Ahora, doctor, en cuanto al contexto internacional, como usted bien mencionaba, pues acabamos de presenciar una serie de ataques bélicos en Europa, en Pakistán. Entonces, quisiera preguntarle si esto de alguna manera va a tener algún tipo de implicación, algún efecto negativo en el desempeño de la economía mundial o de Europa. Sí, ha sido muy dramático lo que sucedió en París la semana pasada. A eso habría que sumarle el avión ruso en Egipto que también, digamos, parece ser que pues fue víctima de un atentado terrorista. Lo que se ha visto en el pasado es que este tipo de eventos lo que tienden a hacer es a exacerbar, digamos, dinámicas económicas que están prevalecientes. En Europa hay la discusión sobre la consolidación fiscal y la velocidad a la que se debería de hacer. Francia pues, ya ha anunciado que pues, digamos, su estrategia de combate al terrorismo va a requerir seguramente mayor gasto militar y eso pues, puede posponer estas decisiones de consolidación fiscal que se habían anunciado. Está el tema de la incertidumbre
de manera más generalizada. O sea, habría que pensar cuáles son los canales de transmisión de esto que está sucediendo en el Medio Oriente hacia la economía global. Tradicionalmente un mecanismo de transmisión ha sido por la vía de mayores precios del petróleo. Normalmente cuando hay mayor riesgo geopolítico, el precio del petróleo tiende a incrementarse. No ha sido el caso ahora por lo que está sucediendo con la revolución del shale gas en Estados Unidos, que son los que han estado determinando los precios marginales, pero también porque ha habido un equilibrio en el Medio Oriente, en particular en Irak, en donde, no obstante el conflicto bélico, las zonas productoras de petróleo han permanecido relativamente en orden, ya sea un acuerdo tácito que se tiene o simplemente por que se ha logrado proteger todas estas zonas productoras. No ha habido una caída bruta en la producción de petróleo de toda esa zona y por ende los precios del petróleo incluso siguen bajando hasta el día de hoy. Ese mecanismo no está digamos, operando hoy por hoy, pero sí está operando a través de la incertidumbre generalizada. Lo que podemos ver sumando estos dos incidentes que comentábamos a raíz de la intensificación del conflicto bélico, en particular en Siria y en Irak, pues sí, al parecer la probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se está incrementando y ese es un riesgo adicional para la economía mundial que se tiene que apuntar y se tiene que analizar. Pues realmente muy interesante lo que nos está comentando. Entonces sí va a tener repercusiones en el desempeño económico. Si impacta en gasto, impactará también en economía. Sí, es un riesgo adicional, es un elemento de incertidumbre. Que bueno, pues puede tener un efecto negativo en actividad económica. Muy bien, muy bien. Doctor, si me permite, nos vamos a ir a la última pausa de esta conversación. Estamos en las oficinas de BlackRock en Ciudad de México. Regresamos. En Banco B por Más, aceleramos tu inversión. Invierte a partir de 200,000 pesos en cuenta verde con disposición inmediata. O B por Más pagaré a 180 días. Y obtén hasta el 4% de rendimiento anual sin comisiones. Llámanos o visítanos. Banco B por Más, patrocinador oficial Sahara Force India. Soy Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer y estoy en el programa de Voces en Directo. Voces en Directo, segundo aniversario por El Economista TV. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Pues entramos a la última parte de esta conversación con el director de Estrategia de Mercados Emergentes en BlackRock, Gerardo Rodríguez. Gerardo, ahora le quisiera preguntar ya en este último tramo del programa, ¿qué es lo que están viendo ustedes, las administradoras de fondos, en los mercados emergentes? ¿Si todavía encuentran alguno que sea atractivo en medio de de esta volatilidad internacional? Yo apuntaré a dos temas principales que aplican, uno de ellos para los mercados accionarios y otro para los mercados de renta fija locales en economías emergentes. La historia
de las economías emergentes y la que los hace atractivos desde el punto de vista de inversión es la posibilidad de mayor crecimiento y por ende mayor retorno de las inversiones. Y eso aplica sobre todo en los mercados accionarios. Sabemos hoy que estamos viviendo en un mundo de crecimiento relativamente bajo, aún con la recuperación que se está empezando a ver en Estados Unidos, el crecimiento absoluto es bajo, los niveles de inflación son bajos, y por ende, aquellos países, aquellas historias en donde tiene un elemento de cambio estructural que pueda provocar que los componentes locales, los componentes domésticos de la demanda agregada, los componentes de crecimiento, puedan impulsar mayor dinamismo económico, se vuelven historias atractivas. Países como la India, por ejemplo, incluso países en el sudeste asiático como Indonesia, como Tailandia, son atractivos, y México está en ese grupo. No hay muchos países, digamos, que han podido impulsar reformas importantes como lo ha hecho México. India, digamos, está en medio de algunos cambios importantes. Yo creo que van a venir más cambios. Este entorno de menores precios de materias primas, aquellos países que están disfrutando los beneficios de precios elevados, ahora se van a ver forzados en hacer algunos ajustes. Ahí está el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Rusia, seguramente podemos empezar a ver algunos cambios, pero eso habrá que verlo hacia adelante, cómo reacciona el posicionamiento de política económica. Entonces, desde el punto de vista accionario, lo que se busca es crecimiento y lo que se busca son elementos locales que puedan dar mayor crecimiento para poder aprovechar en inversiones en materia de infraestructura, en materia de mercados accionarios, inversiones que puedan desempeñarse de manera adecuada en un entorno, digamos, de mayor dinamismo económico. Por otro lado, uno busca en el mundo de renta fija aquellos países que han podido desarrollar una estructura de tasas de interés localmente que se vuelve un estabilizador automático junto con el tipo de cambio para poder amortiguar choques externos. Hay algunos países que ya tienen tasas de interés de largo plazo localmente, pero no todos los países esas tasas se comportan como lo hacen en países desarrollados. Normalmente, cuando el crecimiento empieza a acelerarse, las tasas de interés tienden a subir y cuando el crecimiento baja sucede lo contrario. Ese es el comportamiento de las tasas de interés en economías desarrolladas. Y por ende, en una visión de construcción de portafolio, la diversificación entre activos de mercados accionarios con mercados de renta fija se vuelve importante. Pero hay que buscar mercados de renta fija que tengan este comportamiento, porque existen algunos que se siguen moviendo como si fueran activos de riesgo, en donde cuando las condiciones de actividad económica se deterioran, las tasas locales tienden a subir. Lo estamos viendo en el caso de Brasil, lo comentaba. Y por eso hay que ser cuidadosos con esa elección. Es algo que buscamos en la construcción de portafolios. Y yo diría nuevamente, ahí México es uno de los países que destacan en este contexto. Polonia es un país muy interesante y en Asia historias como Tailandia, como Taiwán y como Corea se vuelven atractivos desde el punto de vista de bonos indexados a la inflación y bonos que ofrecen tasas nominales. Uh-huh. Oiga, doctor, me llama la atención que no mencionó a China. Bueno, China es una historia poco distinta, porque China no tiene todavía un mercado de renta fija que pueda ser un mercado para los inversionistas extranjeros. O sea, es un mercado en el que no hay acceso salvo por algunas cuotas muy restringidas. Y el mercado accionario es un mercado muy influenciado por la dinámica de los inversionistas individuales. China es una historia de reformas importante. Yo creo que las perspectivas de mediano plazo para China son muy buenas porque las
autoridades chinas entienden muy bien el reto en materia económica que tienen que enfrentar para modernizar la economía y poder continuar generando la prosperidad para la población china que han hecho en los últimos 20 años. Eso va a requerir de un crecimiento, ya no van a poder seguir creciendo al 8 o 9%, sino van a tener que crecer al 6-5% los siguientes años, y eso implica un cambio de ajuste sectorial muy importante. Entonces, China, digamos, tiene una serie de retos muy importantes de corto plazo, pero de mediano plazo las perspectivas son muy positivas. Oiga, y ante este anuncio que dio el Fondo Monetario Internacional, ya sé que me estoy extendiendo, pero quiero aprovechar. El anuncio que dio el Fondo Monetario Internacional, están haciendo la revisión de su cesta de divisas, de que ellos sí están respaldando al yuan para formar parte de ella, de esta cesta. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Esto puede generar una mayor demanda de...? Yo creo que es muy importante esto que está sucediendo, más que por el efecto directo en los mercados, y ahora digo por qué, por lo que implica, por las implicaciones que esto tiene. El hecho de que el Fondo Monetario pueda incluir en la canasta de derechos especiales de giro al yuan, quiere decir que empieza a tener esta moneda ciertos atributos que la hacen comparable con las principales divisas y por ende tiene que ser parte de esta canasta. Yo creo que el gobierno chino ha ido incorporando algunos elementos de liberalización financiera precisamente para encaminar la discusión en esa dirección, y todavía le faltan hacer algunas otras cosas. El tener al yuan como parte de esta canasta, lo que implica es que China tiene que sujetarse a un estándar mucho más estricto en términos de la posibilidad de operar libremente esta moneda, y es un indicador adelantado de la liberalización financiera que va a continuar por parte de China durante los siguientes años. Y por eso es muy, muy importante esta decisión, digamos, que se está analizando, que se está discutiendo. Los derechos especiales de giro, digamos, no es una moneda tan relevante para efectos del comercio internacional o la actividad económica y financiera, y por ende no va a tener un impacto, digamos, de corto plazo relevante. Es más bien esta implicación de la indicación que está haciendo el gobierno chino y el resto de la comunidad financiera internacional sobre la modernización que se va a seguir dando en el sistema financiero en China. Y eso es una buena noticia para el mundo. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos dado esta explicación tan detallada. De verdad se lo agradezco mucho. Fue como una clase de finanzas. Muchas gracias, Yolanda, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden ver los programas anteriores en la página del periódico en www.eleconomista.com.mx/voces-medio directo. Mi nombre es Yolanda Morales. Nos vemos en la próxima.